diccionario nos dice que el rumor es una información vaga que por su contenido tiene la fuerza de una noticia sin serlo. Los rumores han servido a lo largo de la historia para tejer tramas, conspiraciones y hasta leyendas urbanas. Para saber exactamente qué es un rumor, cómo se propaga y cómo se puede utilizar de forma malévola, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues vamos a hablar de una característica que utilizan algunos medios de comunicación que no periodistas, al menos titulados, ¿verdad? Porque es lo que nos enseñan ya desde el punto de vista periodístico en la universidad, que no tenemos que hacer caso a la rumorología. Es más, un periodista no puede apoyarse en tal, sino en las verdades y justificadas, además. Pedro Palau, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Pedro. No obstante, el rumor que siempre nos han hablado y nos han dicho que no se puede apoyar ningún periodista en ello, lo vemos en los medios de comunicación, que por oídas, que se dice por ahí, la rumorología habla, que aquella persona tal cual, lo vemos en las grandes pantallas de televisión, sí. La gente se apoya. Yo no sé dónde han sacado esa corriente y el por qué. A ver, porque el rumor es una herramienta, a pesar de que teóricamente no se debería utilizar, sobre todo si te dedicas a este tipo de temáticas, sí es una herramienta útil y sí es útil utilizarlo. Fíjate que el rumor, no ya en periodismo, sino en la vida social, es una herramienta que te sirve para manipular a los demás, para conseguir información e incluso para desestabilizar hasta, bueno, como comentabais en este programa, ¿no?, hasta poderes. Es decir, cuando el rumor se utiliza de forma adecuada, se escampa por sí solo, si lo difundes adecuadamente, y es capaz de generar una noticia. Hay una ley no escrita dentro de la manipulación informativa que te dice que la mejor forma de ocultar una mentira es construir otra gran mentira, porque entonces, o una gran verdad, construir otra gran verdad, ¿no? Porque la segunda siempre se come la primera. En el caso del rumor pasa algo parecido, es decir, si tú eres capaz de controlar un rumor, controlas la información y por tanto controlas a la gente que se queda adscrita a él. No obstante, ¿qué es lo que convierte el rumor en noticia? ¿El contenido en sí, las formas o el tema emocional que el rumor comporta? Generalmente el tema emocional. El tema emocional. La difusión es muy importante, ¿no? En nuestros días pues tenemos internet, tenemos radio, tele, etcétera, sobre todo internet. Internet es la gran herramienta, pero el rumor, lo que siempre, para que cale hondo, tiene que tener una implicación emocional. Si hay un rumor que no te afecta directamente, posiblemente tú no te quedes con él, lo escuches y digas, vale, pues ya está. Pero si a ti te afecta emocionalmente, ese rumor lo compartirás, por lo tanto le estarás dando difusión, ¿no? Actualmente es muy fácil generar un rumor porque todos tenemos internet y podemos poner lo que nos dé la gana y de forma inmediata. Pero claro, cuando no había internet, no siempre ha habido internet, aunque nos parezca lo contrario, el rumor funcionaba de boca a oreja. Es decir, la clave era que aquello que yo te cuento o que dejo caer como si fuera una información que a mí me han dado o que una cosa que yo me he enterado, que a ti te cautive, te vincules con él, tengas esa empatía y a partir de ahí tú lo contarás a otra persona. Esa es la forma de difundir el rumor siempre. Es curioso porque dentro de ese rumor siempre viene alguien y te dice, no se lo cuentes a nadie, claro, ¿verdad? Ahí está. No se lo cuentes a nadie, pero mira, me han dicho que, corre por ahí que, ¿verdad? Claro, porque y aquello se va expandiendo porque sí. Tú le dices a otro, no se lo cuentes a nadie, claro. Pero me han dicho y viene de buenas fuentes. Y las fuentes es que alguien se lo inventa en un momento determinado, claro, ¿no? Para hacerle daño a otra persona. Esa es la clave. Fíjate que, por ejemplo, en la actualidad los rumores están funcionando así. En Internet todos hemos escuchado hablar un momento de los famosos numerati, ¿no? Los numerati son esas personas que en Internet se ocupan de hacer un control exhaustivo de los números, de las IPs, de toda la información que está pasando por Internet. Claro, durante mucho tiempo eso fue un rumor. Pues sabemos que es cierto que todas las compañías más importantes de Internet se dedican a analizar el potencial comercial, social y ahora ya también político de sus usuarios, ¿no? Esos numerati se han ocupado también como una gestión de mercado muchas veces de difundir rumores. Hay un rumor que además esto luego sabemos que es verdad, pero hay un rumor que nos habla de los ciberblanqueadores y de los oscurecedores. ¿Qué es esto? Dices, ¿es una leyenda urbana? Quizá, pero si empezamos a investigar nos damos cuenta que el rumor ahí en ese caso
quizá alguien lo inventó, pero tiene una base real. Un ciberblanqueador es esa persona que se ocupa de, pertenecería al Numerati, se ocupa de coger el nombre de una persona, de una empresa, y limpiar su imagen. Es decir, se ocupa de que tenga los mejores posicionamientos en los buscadores de Internet, de que aquellas páginas, blogs, textos que hablan mal de esa persona o de esa empresa vayan desapareciendo. Y hay dos formas de hacerlo: o bien generando rumorología, positiva en este caso, porque el rumor puede ser bueno, es decir, invirtiendo en perfiles falsos en las comunidades para hablar bien de esa empresa o de esa persona, o bien directamente intentando eliminar la información, ¿no? En cambio, los oscurecedores hacen lo mismo y hacen lo contrario utilizando el rumor. Cómo cargarnos una empresa, cómo cargarnos una multinacional, cómo cargarnos la imagen de una persona. Creamos primero perfiles falsos en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. La creación de un perfil falso es relativamente fácil, pero tiene que estar bien arropada, es decir, hay que crearle amigos falsos, gustos falsos, actividades falsas. Hay gente que se dedica a esto, o sea, hay empresas con community managers que se dedican a esto y que empiezan a hablar mal de esa persona. ¿Cómo? Generando rumores. Pero rumores siempre inocentes, o sea, tú no puedes decir directamente tal o cual persona ha hecho una estafa. Es mejor entrar en su faceta más privada, se le ha encontrado en esta actitud, se rumorea que tiene esta tendencia sexual, que tiene una cierta adicción a estas drogas. Si fuera una empresa, se pondría la pregunta de ¿qué sabéis de tal empresa y el tráfico ilegal de órganos? Se haría una pregunta, eso genera una rumorología y es lo que hace que finalmente el oscurecedor o el blanqueador pueda trabajar. Bueno, pero tanto uno como el otro, en este caso, el oscurecedor entraría en delito, y además jurídico y penal, con lo cual, bueno, es a saber dónde va a acabar, ¿no? Porque pero no, hay algo que se llama IP y cualquier persona que nos esté viendo que piensa, bueno, yo voy a convertirme en un oscurecedor, porque la gente se piensa que ahora todo es muy fácil. Una cosa es cómo uno lo presenta, cómo lo hace, y otra cosa es llevarlo a cabo, ¿no? Claro. Estás hablando de empresas, macroempresas que saben utilizar muchas artimañas para que eso no ocurra. Bueno, hay muchas personas que pueden pensar, me voy a convertir en un oscurecedor, Hay empresas que se dedican a esto. Hay empresas que se dedican, pero bueno, ahí está la policía y hay unas IPs. Siempre acaban descubriendo quiénes son los autores. No es tan fácil. No es tan fácil porque es muy fácil, técnicamente muy fácil. Para una persona normal de la calle, pues no, pero para una empresa de estas es muy fácil generar rebotes de IPs. Es decir, que tú no sepas que una IP lanza una sub-IP, que esa sub-IP redistribuye y que al final estás buscando por todo el mundo. Y claro, bueno, lo que vemos en las películas de la CIA y compañía, exacto, ¿no? Y claro, no hay una ciberpolicía mundial. Y tampoco los delitos son iguales en España que en Estados Unidos, o que en Japón, o que en China, ¿no? Entiendo. Entonces, claro, el control en ese sentido es muy importante. Pero luego hay algo, y es que cuando se utiliza un rumor, hay el rumor de baja intensidad y el de alta intensidad, ¿no? El de baja intensidad, ¿quién lo hace? Lo hace una persona que únicamente genera una pregunta en un foro, o que únicamente genera una pregunta en un grupo de Facebook. Una duda. Una pregunta inocente, sí. Una duda de decir, me he comprado, no sé, tal ropa y estoy muy disgustado porque me han dicho que esa ropa la fabrican unos niños en Asia. ¿Qué sabéis de esto? Yo no estoy haciendo un delito, sino que me estoy preocupando, estoy haciendo una pregunta abierta. Claro, pero ese delito, esa falacia, si la distribuimos adecuadamente a través de diferentes perfiles falsos, conseguiremos que alguien se interese por esa. No, igual luego es más, verdad, está bien, porque hay personas que, incluso aunque les expliques las cosas 1000 veces, entienden lo que quieren entender. O sea que, claro, tú puedes hacer una pregunta muy abierta, pero una persona es como aquel chiste de Eugenio, ¿no? El señor lo de los militares, ¿no? Va a salir el sol a tal hora, por lo tanto vamos a ponernos en fila. Y al final el sol no salía fuera ni a las 6 de la mañana, el sol salía dentro del acuartelamiento, ¿verdad? Y no era a las 6 de la mañana, era a las 12 del mediodía. Quiere decir que todo se va desgregando de una forma sustancial. Claro, tú puedes decir una pregunta muy abierta y sin un fundamento negativo, pero el que lo lee lo entiende como lo quiere entender, y si lo replica o lo repite o lo expande tal como lo entendió. Si lo entendió mal o lo entendió a su manera, pues la persona que se ha comprado la ropa en tal sitio dirá, sí, es verdad, porque hasta venía un trocito de pelito de un niño pequeño porque aparecía en esas prendas. Quiero decir que por hacer daño a la gente se las inventa todas. Fíjate que la gracia que tiene el rumor es la multiplicidad de mensajeros, ¿no?
Es decir, para que un rumor funcione tiene que transmitirse mucho, cuanto más mejor. Claro, cada mensajero da su versión, cada mensajero tiene una vinculación o no con ese rumor. Hemos puesto ejemplos muy sencillos, pero bueno, hay de más complicados y te hacen el trabajo gratis. Es decir, la clave está en saber cuándo y en qué momento, emotivamente y socialmente, es adecuado soltar una noticia. No obstante, a partir de Pedro, ahí se escampará. El ser humano es malo por antonomasia, es malo por naturaleza, ¿verdad? Porque ¿qué más da? ¿No? Cada uno tiene suficientes miserias en su vida como para buscar las miserias de los demás. Sí, pero hablamos de intereses económicos también. Bueno, Claro. ahí es lo único, exactamente, pero somos malos desde ese punto de vista porque nada más que se busca el apartado económico. No hay, es curioso que los rumores, tú hablabas de ese rumor positivo. Ojalá hubieran más rumores positivos que ensacen un poco las empresas. Estamos en Pero crisis. también son económicos, Pedro. También son económicos, Claro. evidentemente, O sea, pero bueno, ¿por qué limpiar? uno construye y el otro destruye. Uno construye empresa y construye empleo, el rumor positivo y sus fuentes de trabajo, ¿no? Vamos a quedarnos con el positivo Sí. y diciéndoles a los malos que hacen ese tipo de rumorología que al final la policía los acaba encontrando y acaban donde tienen que acabar todos los malos. ¿Te parece? ¿O no? Pues no. Pedro Palapons, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas Buenas noches. noches.